Continuamos. ¿Qué es la física? ¿Ya? ¿Qué es la física? Podemos dar tal vez algunos conceptos ya de la física que serían los siguientes, ¿ya? La física es una ciencia experimental, ¿ya? Es una ciencia experimental, podríamos decir. La ciencia es una ciencia que estudia las propiedades, ¿ya?, de la materia y de la energía, ¿ya? Y establece leyes que explican los fenómenos naturales, ¿ya? O de forma más entendible, podríamos decir, la física es una ciencia que estudia los fenómenos físicos, ¿ya? Si hablamos de fenómenos, tenemos que entender qué es un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno son cambios o modificaciones que experimentan los cuerpos en la naturaleza bajo la influencia de diversas fuerzas externas e internas, ¿no? O formas de energía. Ya eso es un fenómeno, son cambios o modificaciones que experimentan los cuerpos en la naturaleza bajo la influencia de diversas fuerzas externas e internas. Bien, tipos de fenómenos. Aquí vamos a mencionar tres, ¿ya? Los fenómenos físicos, ¿ya? Los que están relacionados obviamente, ¿no?, con la física, ¿ya? Son aquellos donde la materia no altera, aquí la clave es no altera su estructura interna, ¿ya? Eso es un fenómeno físico donde no hay cambio en su estructura interna. Además, se caracteriza por ser reversible, ¿ya? Es reversible, quiere decir que puede volver a su estado anterior, ¿ya? Ejemplo, la deformación de un resorte, ¿ya? La ebullición del agua, ¿ya? El hielo, los cambios de estado, por ejemplo, son ejemplos de fenómenos que son reversibles, ¿ya? La física, hemos dicho, estudia los fenómenos físicos, ¿no? En cambio, los fenómenos químicos son aquellos donde la materia altera, aquí la diferencia es esto, ¿no? Altera su estructura interna, ¿ya? En los químicos. Además, se caracteriza por ser irreversible, ya es irreversible, es decir, por ejemplo, si quemamos un trozo de madera, ya se vuelve en ceniza, de ceniza ya otra vez a su estado anterior que era madera, ya no es posible, ¿ya? Otro ejemplo sería la mezcla de cloruro de sodio y nitrato de plata, la combustión de un gas, son fenómenos irreversibles, ¿ya? Otro tipo de fenómenos serían los fenómenos biológicos, ¿ya? Los que están relacionados obviamente con los seres vivos, ¿no? Con el ejemplo, el crecimiento de un niño, la división celular, coma, etc., ¿ya? Bien, entonces la física, podemos decir, ¿no?, estudia los fenómenos físicos. Bien, partes de la física. La física es una sola, pero está conformada por varias ramas, ¿ya? Aquí vamos a hacer una clasificación en dos grandes ramas, ¿ya? Podemos verlo de esta manera, ¿ya? La física clásica y la física moderna, ¿ya? Dos grandes ramas. Una, la física clásica, ¿ya? Y la física moderna, ¿ya? La física clásica, la referencia sería aproximadamente el año 1900, ¿ya? Todo lo que es hasta el año 1900 se conoce como física clásica. Ya hablamos de la mecánica clásica, termodinámica, electromagnetismo. En cuanto a la física moderna, es lo que se ha desarrollado después de 1900 hasta nuestros días, ¿no? Incluye las teorías de la mecánica cuántica y de la relatividad. Bien, la mecánica clásica, hablando de la división, ¿no?
¿Qué es la mecánica clásica? Estudia el movimiento, ¿ya? Todo lo que es la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos con velocidades muy pequeñas comparadas a la velocidad de la luz. La mecánica, hemos dicho, estudia el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Pero también podemos hacer una división en estas dos ramas si hablamos solamente de la mecánica, ¿ya? La mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos, ¿ya? La mecánica de sólidos incluye, ¿no?, lo que es la cinemática, la dinámica, la estática, ¿ya? Fluidos quiere decir líquidos y gases, ¿ya? Tenemos estas ramas, ¿no? La hidrostática, hidrodinámica, neumostática, neumodinámica. Quiere decir agua, ¿ya? Líquidos en reposo, ¿ya? Bien, les decía entonces, hidro quiere decir agua, por eso es líquidos en reposo, ¿ya? Dinámica quiere decir movimiento, líquidos en movimiento. Neumo quiere decir gas, ¿ya? Si hablamos de neumostática, sería entonces gases en reposo. Neumodinámica, gases en movimiento. Bien, esto sería lo que es la mecánica, ¿ya? La cinemática, la dinámica y la estática, tenemos que conocer también los conceptos, ¿ya? ¿Y cuáles son? La estática estudia los cuerpos en reposo o equilibrio, ¿ya? Eso es bastante diferente de los otros, ¿verdad? La cinemática estudia el movimiento, ¿ya? Pero no analiza las causas, es decir, estudia el movimiento sin analizar las causas. La dinámica también estudia el movimiento, ¿ya? Pero sí analiza las causas. Esa es la diferencia entre la cinemática y la dinámica, ¿ya? Cinemática no analiza, en cambio dinámica sí analiza sus causas, ¿ya? O las fuerzas externas. Ya eso es la cinemática, dinámica, estática. También hay otras ramas que son parte de la mecánica clásica, ¿ya? O de la física clásica, y son las siguientes. Ya, a la acústica, ya es también otra de las ramas de la física clásica. ¿Ya? Acústica estudia los fenómenos relacionados con el sonido, ya lo que es la acústica. Hay diferentes valores que nosotros también debemos conocer para resolver los ejercicios. Ya uno de ellos es la velocidad del sonido en el aire. Ya la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 343 metros por segundo. ¿Ya? Hay algunos que lo aproximan a 340 metros por segundo. ¿Ya? Esto es un dato que nosotros debemos conocer a la hora de resolver los ejercicios. ¿Ya? Fíjense, la velocidad varía, ¿ya? En el agua de mar, que es 1522, en el agua dulce 1482 a 20 grados centígrados, y la velocidad también en el sólido aluminio es 6420. Es decir, la velocidad del sonido varía de acuerdo al medio, ¿ya? Bien, calor estudia las interacciones en el interior de la materia o fenómenos térmicos, ¿ya? Óptica estudia lo que es la luz y sus propiedades, ¿no? O su relación con la materia. ¿Ya? Este es igual un dato importante que debemos recordar. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya es un dato importante que nosotros debemos tener. A la hora de resolver los ejercicios, estos datos del sonido y de la luz no nos dan, son datos constantes que nosotros debemos recordar, ¿ya? Bien, otras ramas también serían la electricidad, el electromagnetismo. Bien,
Y llegamos a lo que es la física moderna, ¿no? Algunas ramas son la física nuclear, la física moderna, ¿no? Que estudia los fenómenos relacionados con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Siempre vamos a tener una física moderna, ¿no? Porque la física siempre va avanzando y la tecnología también, ¿no? Y en el caso de que hablemos de la física moderna, tenemos que siempre, ¿no? Tener una referencia, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, a su fecha, ya posiblemente algunos de sus papás han vivido en esa edad, ¿no? Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955, ¿no? Sus papás han debido más o menos estar en algunos casos dentro de estos años, ¿verdad? Entonces, hablamos de estas fechas, ¿no? 1800, 1900, entonces la física es casi reciente, ¿verdad? Bien, eso sería en cuanto a lo que es una pequeña... La mecánica clásica se divide en, inciso A, mecánica de los cuerpos sólidos y mecánica de los cuerpos en reposo. Inciso B, ¿no? Mecánica de los cuerpos en movimiento. Inciso C, mecánica de los cuerpos sólidos y mecánica de los fluidos. Esa sería la respuesta, ¿verdad? La mecánica clásica, hemos visto, se divide en dos ramas, ¿no? La mecánica de los cuerpos sólidos y mecánica de los fluidos, ¿ya? ¿Ya? La estática de fluidos estudia los fluidos en equilibrio. Una de estas partes es la hidrostática, sería, ¿ya? Bien, la número 5. Parte de la física que estudia las propiedades, que estudia las propagaciones y fenómenos relacionados con la luz. ¿Cuál de estas opciones sería? Óptica, acústica, mecánica, dinámica. Óptica. ¿Ya? La óptica estudia los fenómenos relacionados con la luz. ¿Ya? La número 6. Parte de la física que estudia las perturbaciones mecánicas y fenómenos relacionados con el sonido. Acústica, ¿no? Entonces acá esta sería la respuesta. ¿Ya? A ver, vamos a bajar un poco más adelante. La número 10. Parte de la física mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas que produjeron su movimiento. ¿Cuál sería? La que toma en cuenta las causas. Las causas. Entonces la respuesta acá sería dinámica, ¿no? Porque está diciendo tomando en cuenta las causas, ¿ya? Entonces sería dinámica. Notación científica y redondeo de valores, ¿ya? Notación científica y redondeo de valores. La notación científica tiene una forma, ya una característica de poder expresar ciertos números, ¿ya? ¿Cuál es la característica? La característica sería que sea esta forma, ¿ya? A por 10 elevado a la n, ¿ya? A por 10 elevado a la n. ¿Y dónde debe cumplir el valor de a? La siguiente característica. Debe ser mayor o igual a 1, menor a 10. Ya eso quiere decir que tiene que estar comprendido entre el 1 y el 10. Ya obviamente sin tomar en cuenta el 10, ¿no? Entre el 1 y el 9, ¿ya? Donde a pertenece a los números reales, ¿ya? Y n pertenece a los números enteros, ¿ya?
Bien, voy a hacer este ejemplo que ya está convertido aquí, pero vamos a explicarlo, ya para que quede un poco más claro. Quiero convertir esta expresión en notación científica, ¿ya? Lo que tengo que darme cuenta es si el número es mayor a la unidad o menor a la unidad, ¿ya? Si es que es mayor a la unidad, entonces su exponente es positivo, ¿ya? Si es menor a la unidad, entonces su exponente es negativo, ¿ya? Por ejemplo, todos estos números, obviamente aquí ya están hechos, son números mayores que la unidad, ¿no? Obviamente son números grandes, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el 3, que sería 5.454.000, ¿verdad? Esto es un número mayor que la unidad, por tanto su exponente va a ser positivo. Todos estos números son mayores que la unidad, por tanto todos sus exponentes, si ustedes se fijan, son positivos, ¿ya? Entonces, esa es la primera característica para notación científica. Si el número es mayor que la unidad, entonces directamente su exponente debe ser positivo, ¿ya? Otra, que para números mayores que la unidad, yo voy a recorrer de derecha a izquierda para expresar en notación científica, como está mostrando en esta parte, ¿no? De derecha a izquierda debo ir, ¿ya? Entonces, voy a contar las posiciones hasta el primer número, ¿ya? En este caso me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Igual le voy a poner acá, ¿ya? ¿Cuántas posiciones? ¿No? Ahí está contado. 1, 2, 3. De 3 en 3 vamos a contar. Ya va a ser más fácil. Ahí tenemos 3. Ahí tenemos 3. Ahí tenemos 3. Ahí sería 3, 6, 9. Y 2 más, que va a ser 10, 11. Por tanto, esto se escribiría como 1.39 por 10 elevado, como es mayor que la unidad, entonces lo pongo como 11, ¿ya? Exponente positivo. Y esto ya estaría convertido en notación científica. Todavía no estoy haciendo ningún redondeo, solamente he convertido en notación científica tal como está el número, ¿ya? Ese sería el primer caso, ¿ya? Convertir estos números a notación científica. ¿Ya? En este caso es un número mayor que la unidad, ¿ya? Bien, otro ejemplo. Este ejemplo 1 obviamente ya está hecho, ¿verdad? Vamos a verificar nada más cuántas posiciones ha recorrido, ¿ya? En este caso, si nosotros verificamos, sería lo siguiente, ¿no? 3 posiciones, hasta ahí serían 6, otras 3 posiciones más serían 9, ¿verdad? Y una posición, la coma debe venir aquí, ¿verdad? Ahí. Entonces, sería 3, 6, 9, 10. Por eso tiene esto exponente positivo, ¿ya? 10. Y es simplemente 2.54 por 10 a la 10 nada más. Bien, ahora para convertir números menores que la unidad a notación científica, el proceso es el inverso. Ya voy a recorrer ahora de izquierda hacia derecha. Ya tantas posiciones hasta llegar hasta el primer número. Ya, en este caso contando de izquierda a derecha. Ya. Además me doy cuenta que debe ser números menores que la unidad, es decir, debe ser 0.00 algo, ¿verdad? Bien, entonces contamos la cantidad de posiciones que tengo. ¿Ya? En este caso, igual ya está hecho, vamos a explicar nada más. A partir de la coma, entonces, 3 posiciones, aquí debe ser solamente 4 y debo contar solamente hasta acá, hasta el primer número que veamos, ¿no? En este caso de izquierda a derecha. Entonces sería 9.6. Ya no estoy haciendo redondeo todavía, estoy colocando todos los valores tal como están, ya 9.6784 por, como estoy recorriendo de izquierda a derecha, su exponente debe ser positivo también, perdón, negativo en este caso, ¿no?
Entonces es fácil de darse cuenta, ¿no? Si son números menores que la unidad, su exponente es negativo. Yo debo recorrer de izquierda a derecha, ¿no? Lo mismo acá en el caso 2, igual que está hecho, solamente vamos a explicar el procedimiento nada más, ¿ya? En el caso 2, sería por ejemplo en este, ¿no? En este de acá. A ver, 3 posiciones hasta ahí, hasta el primer número. No se vayan a pasar, cuidado que me vayan a colocar acá, ¿no? Ahí ya sería, por ejemplo, 51. Si llegan hasta ahí ya no es notación científica, pero sería potencia de 10. Ya, sí sería potencia de 10. Se podría escribir también, sí, pero ya no es notación científica. Para que sea notación científica, el número debe estar comprendido entre el 1 y el 9. ¿Ya? Entonces no puede ser acá, tendría que ser hasta el 5 nada más. ¿Ya? Hasta el 5. Entonces yo tendría que llegar hasta ahí, sería entonces 5.12, y bueno, la cantidad de posiciones, ¿no? Que en este caso va a ser, alcanza para 3 más, entonces sería a la menos 6. Este menos 6 es porque este número es menor que la unidad. Eso está indicando, menor que la unidad. ¿Ya? 5.12 por 10 a la menos 6 sería en este caso convertido a notación científica. Bien, vamos a hacer ahora redondeo de valores, ¿ya? Quiero redondear este número, ¿ya? 4.7328, ¿ya? Y debo redondear a 2 dígitos, ¿ya? A 2 dígitos. Entonces, si quiero redondear a 2 dígitos, debe quedarse solamente como 4.73, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde debo fijarme? Yo debo fijarme en el dígito retenido, que sería este. Este está indicando que es el dígito retenido, ¿ya? Y también tengo el dígito que se elimina. Ya el dígito que se elimina me está indicando este de acá, ¿no? El de verde, ¿ya? Entonces tengo un dígito que se retiene y un dígito que se elimina, ¿ya? Entonces, dice el caso, ¿no? Cuando el dígito a eliminarse es menor a 5, el dígito retenido no cambia. Bien, entonces me debo fijar en el dígito a eliminarse. Este es menor o mayor que 5. Si es menor que 5, entonces no cambia. Por eso se queda en 4.73 nada más. Ya no se modifica. Pero ¿qué pasaría si fuera mayor? El otro ejemplo es mayor. Ya, los mismos casos. ¿Ya? Este es el dígito retenido y este es el que se va a modificar, ¿ya? Y el dígito que se va a eliminar sería este, ¿ya? Entonces me fijo acá, el de verde, el 6, es mayor que el 5. Por tanto, debe aumentarse en una unidad al dígito retenido. Por eso este se convertiría en 4.74. ¿Ya? Ese sería el... Bien, vamos a ver ahora cuando el número es exactamente 5, ¿ya? Ahora quiero redondear esto, 4.76548, igual debo redondear a dos dígitos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer sería lo siguiente, ¿no? Este 4.76548 quiero redondear a 2 dígitos, ¿ya? Igual que en el anterior caso, este es el dígito que se detiene, que se modifica, y este es el dígito que voy a eliminar, ¿ya? Ahora no es mayor ni menor, es exactamente 5. Cuando es exactamente 5, yo debo aplicar el criterio de la preferencia de los números pares, ¿ya? Entonces, ¿dónde me fijo? Me tengo que fijar en el dígito retenido. Si el desojito, este dígito retenido, es par, entonces queda en par. Pero si es impar, debe modificarse a par. Es decir, esto siempre debe ser par, en otras palabras, es rojo. ¿Ya? Siempre debe ser par el rojo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya, si es que este 6 es par, entonces no pasa nada. Se queda como 4.76 nada más. De ahí que se obtiene este resultado, ¿no? Que sería 4.76. Nuevamente repito. Me fijo, el dígito retenido, si es par, queda en par. Si es impar, se tiene que volver par. Ya como es par, entonces no se modifica, se queda nomás 76.
Pero el otro caso es diferente. ¿Ya? En este caso, el dígito retenido es impar y es 3. Y además es 5 el que quiero eliminar. No es mayor ni menor a 5, es exactamente 5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, criterio de la preferencia de los números pares. Si es par, debe quedarse en par. Si es impar, tiene que volverse en par. Ya, 3. 1 le va a aumentar entonces para que se vuelva par. Por eso esto quedaría como 4.74. Ya de ahí que aumenta un hito para que se convierta en par. Bien, vamos a ver entonces múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Los múltiplos quiere decir mayores, números grandes, ¿no? A 10, los otros menores, ¿ya? Entonces tenemos el DK, que sería 10, ¿ya? Se representa como DA, ¿ya? Y si es que en algún ejercicio nos dan como decámetro, simplemente se aumentaría a esta letra la unidad nada más, ¿no? En este caso, si hablaríamos, por ejemplo, de decámetro, ya si hablaríamos de decámetro, entonces sería simplemente D, A y metro, ¿no? Decámetro sería eso, ¿ya? Entonces, para eso no nos sirve, ¿no? Decámetro, entonces, 10 nada más, 10 a la 1 si ustedes quieren, ¿ya? Hecto quiere decir 100, ¿ya? 100, kilo es 1000, mega 10 a la 6. Si ustedes se fijan también, estos tres van aumentando de 1 en 1, pero a partir del mega ya va aumentando de 3 en 3. 3 más 3 sería 6, más 3 sería 9, 12, 15, 18, 21 y 24, ¿verdad? Va aumentando de 3 en 3, ¿ya? Mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. ¿Ya? Los múltiplos es lo que necesitamos nosotros recordar, y también el prefijo, ¿ya? El prefijo. Ya de ahí nos van a decir terámetro, gigámetro, megámetro, kilómetro, ¿no? Esto es lo que más conocemos, ¿no? Kilómetro es 1000 metros, ¿verdad? Y también hacia abajo tendríamos los submúltiplos, ¿ya? Con las mismas características, solamente que ahora ya son menores, ¿no? Que la unidad, ¿ya? Deci, decímetro, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yo. ¿Ya? Igual, la misma característica que en el anterior caso. Los primeros tres es menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. ¿Ya? Y a partir del micro ya se va aumentando de 3 en 3, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ya son diferentes, ¿verdad? Se va cambiando ya de 3 en 3 hasta llegar hasta el 24 igual, ¿ya? Aquí igual deben acordarse la potencia, y también deben acordarse lo que es el nombre, ¿no? El prefijo, ¿ya? Y obviamente la simbología también de cada caso, ¿ya? Fíjense, todos estos son letras minúsculas en el caso de sus múltiplos, pero en el caso de los múltiplos serían letras mayúsculas, excepto, ¿no? Del kilo, del hecto y del deca, ¿no? Bien, esta va a ser entonces la práctica número 1, ¿ya? Van a pasar anotación científica y viceversa, ¿ya? Por ejemplo, para este caso, quedaría de la siguiente manera. Este 2007 yo debo convertir a notación científica. Obviamente también si se puede redondear, tendré que hacer el redondeo, ¿ya? En este caso sería lo siguiente. Contamos, como es mayor que la unidad, entonces yo debo ir de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces voy a ir en este sentido, ¿no? Y el exponente, por tanto, va a ser positivo, ¿ya? Y también debo contar la cantidad de posiciones. En este caso me va a quedar 1, 2,
3. Ahí está el primer número. Entonces, esto se podrá convertir como notación científica como 2.007 por 10 elevado, en este caso 1, 2, 3 posiciones elevado al cubo, ¿ya? Positivo porque es un número mayor que la unidad, ¿ya? Y en el caso de inverso, este número yo debo convertir a número normal. Ya está en notación científica, entonces será 4 y me dice 3 posiciones o 3 ceros, porque es 10 al cubo. 1, 2, 3. Entonces este número sería 4000 como número normal. Si quiero convertir a notación científica, este sería ya el resultado, ¿no? 1, 2, 3 sería 4 por 10 elevado al cubo. Esa va a ser su práctica. Profe, ¿está explicando? Sí, Lo iba a profe, como que preguntar. no se le escucha. Ahora sí. Vamos a volver entonces a hacer el ejercicio, ¿ya? Es sumar 40 por 10 a la 4 más 24 por 10 a la 5. Y yo debo obtener una de estas
opciones, ¿ya? Entonces, hay dos formas de hacer. Para que estos dos se puedan sumar, tendrían que tener la misma base y exponente. ¿Ya tienen la misma base? Sí, pero el exponente es diferente. Aquí es 4 y aquí es 5. ¿Ya? Entonces, no voy a poder sumar, a menos que convierta uno de ellos a 5 o bien a 4. ¿Ya? Entonces, la manera más sencilla es poder convertir a número normal. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a convertir a número normal. Para convertir a número normal, simplemente de notación científica, o en este caso de potencia de 10, simplemente lo convierto a un número normal. Entonces, este voy a convertir primero. 40 por 10 elevado a la cuarta va a ser igual 40, 4 posiciones. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y el otro número, 24 por 10 elevado a la quinta. ¿Ya? 24. Voy a colocarlo aquí para que me dé en la misma fila 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahora debo sumar. Ya, para sumar simplemente aplicamos lo que sabemos, ¿no? La raíz y a partir de ahí sumamos. Y hay que respetar en este caso las posiciones. No vaya a ser que este 4 lo pongan más adelante, ¿no? Bien, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos 4 más 4, 8 y 2. ¿Ya? No es ninguna de estas opciones. Entonces, lo que voy a hacer es convertir a notación científica. Ya podría ser entonces la respuesta o esta o este, que sería con 28. ¿Ya? O 2.8. Voy a convertir a notación científica para ver si sería esa opción. Este número es mayor que la unidad, por tanto debo recorrer de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y el exponente es positivo cuando recorro en ese sentido. ¿Cuántas posiciones? 3, hasta aquí sería 6 posiciones. Por tanto, este número será 2.8 por 10 elevado a la sexta. Positivo, ¿ya? De ahí me doy cuenta que esta será mi respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué no puede ser el inciso A? Porque esto es 28, no es así. Si fuera 28, tendría que ser 28. 3, 4, 5, 28 por 10 a la 5, pero no coincide tampoco, ¿ya? Entonces, me quedo con esta respuesta del C. Bien, vamos a resolver ahora este ejercicio, el número 3, que es una multiplicación, ¿ya? Voy a multiplicar 0.25 por 10 a la 12, por 4 por 10 a la 9 y por 0.1 por 10 a la 11. Ya, para multiplicar no hay problema. Ya se puede multiplicar 0.25 por 4 por 0.1 y las bases, en este caso hay que aplicar esta propiedad, ¿no? Cuando son de la misma base, dice que los exponentes se suman. Ya en este caso, como está multiplicándose, ya multiplicación, los exponentes se deben sumar o restar respectivamente de los signos, ¿ya? Pero para mí es un poco difícil tal vez manejar con decimales. Ya obviamente yo lo puedo hacer, ¿verdad? Pero para ustedes quizás la parte de los decimales como que a veces no tienen bastante práctica. Entonces para eso voy a convertir estos números mejor a enteros. Ya, si voy a convertir a enteros, que obviamente estamos más acostumbrados, me quedaría de la siguiente manera. Este 0.25 primero lo voy a convertir, ¿ya? Entonces será 0.25
convertido a potencia de 10. 25 por 10 elevado a la menos 2. En este caso, fíjense, este número es menor que la unidad, por tanto, yo debo recorrer ya en este sentido, ¿verdad? Y si recorro de izquierda a derecha, debe ser negativo el exponente, ¿ya? Esto es potencia de 10 por si acaso. Ya no estoy llegando hasta el 2, sino estoy pasando hasta el 5, ¿ya? Entonces, 2 posiciones, ¿ya? Entonces me va a quedar 25 por 10 a la menos 2. Ahora el otro número, el 4, no, este está bien. Este de acá, el 0.1, ¿ya? 0.1 por... nada más. Solamente esta partecita quiero convertir. Entonces será una posición es menor que la unidad. También debo recorrer de izquierda a derecha. 1 por 10 elevado a la menos 1. ¿Ya? Ahí está. 1 por 10 a la menos 1. A la izquierda, una posición nada más, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 1 me queda ahí. Ya una vez que he convertido eso, ahora ya podrías reemplazar. Bien, entonces vamos a continuar. Ya es reemplazado en vez de 0.25 su equivalente y en vez de 0.1 su equivalente. Ya, ahí tendría ya la expresión sin decimales, no solamente números enteros. La multiplicación sería de la siguiente forma. 25 multiplicado por 4 sería 100. 100 por 1 simplemente me va a quedar como 100 nada más. De los números, 25 por 4 por 1. Ahora de las bases, me quedaría de la siguiente manera. Por todos los exponentes yo puedo sumar, anotar una sola base, ya como me dice acá en la propiedad. 10 a la A, 10 a la B, un solo 10, y los exponentes se suman o se restan dependiendo de los signos. Entonces, una sola base, que será 10. Ahora los exponentes, ya lo voy a copiar tal como está. Aquí tengo menos 2, aquí tengo menos 12, aquí tengo más 9, aquí tengo menos 1 y aquí tengo más 11, ¿no? Es una suma algebraica nada más la que voy a realizar, ¿ya? Primero, obviamente, los positivos, en este caso será este, ¿ya? Con este. Sería 11 más 9, sería 20 positivo que tendría. Ahora de los negativos, yo tengo acá tengo este y este, ¿verdad? 12, 14 más 1 sería 15. Entonces va a ser 15 de los negativos, ¿ya? Y voy a restar estos dos, me va a quedar 20 menos 15, eso va a ser simplemente 5 positivo nada más. Bien, entonces esto va a quedarme como 100 por 10 elevado a la 5 positivo, ¿ya? Pero yo me doy cuenta que todavía no es ninguna de mis respuestas, ¿verdad? Todos están simplemente con la base 10 nomás. Entonces todavía me falta convertir, entonces voy a seguir convirtiendo. Ahora esto voy a convertir como 1 por 10 al cuadrado, porque voy a recorrer en este caso hacia de derecha a izquierda, debe ser el exponente positivo y es un número mayor que la unidad. Dos posiciones, 1 por 10 elevado al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por 10 a la 5 nada más, por 10 a la 5. Esta expresión podría expresarse también así, 1 por 10, 2 más 5 sería 7 nada más, se suman los exponentes. Y el 1 obviamente se sobreentiende y en la respuesta podría estar directamente de esta forma. 10 elevado a la 7, ¿ya?
¿Por qué no hay el 1? Porque el 1 se supone que está acá, ¿no? 1 por 10 elevado a la 7. Ya, por tanto, ya tengo mi respuesta, que en este caso va a ser el inciso C.